Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, La Doble Joya, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Luz y Color, Atmósfera con Esencia de Art Nouveau, a cargo del licenciado Alejandro Francisco Ramírez Ábalos, con motivo del primer Congreso de Art Nouveau. A continuación me voy a permitir leerles una breve semblanza de nuestro invitado. El licenciado Alejandro Francisco Ramírez Ábalos es el jefe del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales del Museo de Historia, Nacional de Historia. Licenciado en Comunicación Gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que desde el 2000 a 2003 estudió las técnicas de vitral emplomado y Tiffany con el maestro Jorge Díaz de León en Salamanca, Guanajuato. En 2009 y 2016 fue invitado por la empresa uruguaya Retablo Restauración para colaborar con la conservación y restauración del vitral del patio principal del Palacio Santos de Montevideo, Uruguay. En 2019 asiste al curso teórico práctico de conservación de vitrales impartido por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, CINA, por Walter Upthorn, especialista en conservación de vitrales del Taller Mayer de Alemania. Desde 2007 a 2019 es miembro del Taller de Restauración del Museo Nacional de Historia, en donde participó en la conservación de los vitrales del Castillo de Chapultepec. Alejandro, a nombre de nuestro rector, nuestro Luis Alberto Fierro Ramírez, y de nuestro director de Extensión y Difusión Cultural, el doctor Ramón Javier Muldera Meder, te doy la más cordial bienvenida y sobre todo agradecerte por esta participación. Buenas tardes, mil gracias. Agradezco mucho la invitación al Centro Cultural Quinta Gameros y a todos los que nos acompañan en vía remota a esta presentación. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo experimentó diversos cambios sociales, culturales, económicos, artísticos. Había la necesidad de contar con un nuevo arte decorativo moderno, donde destacó la arquitectura, la gráfica, las artes decorativas. Se buscaba terminar con el esquema de academia, terminar con el pasado y desarrollar conceptos de diseño expresivo y decorativo al alcance de todos. Surge en diversas ciudades de Europa un movimiento artístico que localmente fue denominado de diferentes maneras. Por ejemplo, en Portugal y España se llamó modernismo, en Italia se llamó florale, en Hungría y Austria, se llamó secesión, en Alemania se llamó el Jugendstil, en el Reino Unido y América del Norte se llamó el Modern Style, en Francia y Bélgica se llamó Art Nouveau. Este estilo artístico se pensó llevarlo a espacios públicos y privados. Ejemplo de esto, tenemos los kioscos o las entradas al metro en la ciudad de Francia, farolas o mobiliario público o privado. Se buscaba desaparecer el concepto de artes mayores y menores, valorar de igual manera una joya que un edificio, un cartel que una pintura. El uso de la línea curva, larga, sinuosa, con mucho movimiento, la asimetría, la figura femenina, figuras orgánicas que aluden a la naturaleza, a las plantas, a las flores y a los animales, principalmente a las aves. Su principal objetivo era la utilidad y una estimulación estética dirigida a lo sensorial. En esta época, el mundo ya tenía un contacto global, principalmente con las ferias de arte que se daban en Europa. Permitían conocer el trabajo artístico de la época. El arte japonés, en realidad la estampa japonesa del siglo XVII y siglo XVIII, llamó la atención en algunos casos y fue fuente de inspiración. Los vitrales en el Art Nouveau rompieron totalmente los cánones del pasado. Si bien las imágenes en el gótico, en la Edad Media, hacían narrativa de
de pasajes religiosos, en el Art Nouveau ya no fue así. Se dio la oportunidad al color, a la forma, a otras composiciones geométricas o no. Y ejemplo de esto, tenemos este mural que se encuentra en la ciudad de Budapest, en el Museo de Artes Aplicadas, en 1896. Les voy a presentar varias imágenes de vitrales de la época del Art Nouveau y los presentaré de manera cronológica ascendente. Tenemos este otro ejemplo que se encuentra es un detalle de un vitral que se encuentra en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, de 1897. Aquí se puede ver la influencia de la estampa japonesa con esta imagen que tenemos del lado derecho de la gran ola de Kanagawa. Vemos esta representación de las líneas curvas, de la composición, de la perspectiva de planos, de gran influencia con respecto a este grabado japonés. Este otro ejemplo, que si bien es bastante limpio en la parte central, en la herradura se forma un vitral muy característico de la época, diseñado por el arquitecto Hernán Guimard. Este arquitecto era un artista integral, era una característica de los artistas de la época. Se preocupaban mucho, en el caso de este arquitecto y de este edificio, por el exterior y el interior. Las decoraciones las diseñaba este mismo arquitecto, ya fuera en su parte exterior, por ejemplo, las ventanas, toda la herrería, la balconería, las puertas y en especial los vitrales. Y este es un claro ejemplo de Art Nouveau, cómo la superposición y enredo de la línea curva, y lo vemos haciendo una separación entre colores al mismo tiempo, pero la línea curva fluye de manera importante. Bueno, el ejemplo pasado era un vitral donde se utilizaban vidrios de colores. En este ejemplo, vemos en la parte de la representación floral una combinación de técnicas. Tenemos la grisalla y el esmalte. De estas dos técnicas decorativas les hablaré un poco más adelante, pero les puedo adelantar que la grisalla se utilizaba para hacer los perfiles y claros oscuros en las formas, en los objetos. Y el esmalte era para pintar el vidrio transparente. Aquí hay una combinación de técnicas, de vidrios de color, vidrio transparente, y esta característica del Art Nouveau que se encuentra en las líneas curvas que enmarcan este bello vitral y que también rompen el formato cuadrangular que tiene esta ventana. Este otro vitral es de 1900 de la ciudad de Nancy, en Francia. Pertenece al Banco de Crédito. Y lo que se resalta mucho en este vitral, además del colorido que se da, fue que es un plafón, es un tragaluz. Anteriormente, los vitrales habían sido diseñados para solamente colocarlos en las ventanas. En la época del Art Nouveau, gracias al desarrollo técnico y arquitectónico, se permitió el uso del cemento, del acero y del hierro. Esto permitía generar estas estructuras y recibir estos bellos diseños de vitrales que son de tamaños imponentes, ¿no? En el medievo, existían vitrales de gran formato, pero no a los tamaños de estos vitrales y no en la posición horizontal que se comienzan a utilizar en esta época. Tenemos este otro ejemplo de Charles Mackintosh. De 1901 se le considera un artista vanguardista del Art Nouveau en Escocia. Y bueno, también aquí vemos síntesis de elementos. Aquí tenemos, les describo, la forma de color rojo que está ahí es una rosa. Y bueno, tenemos diferentes elementos y tenemos mucho la línea curva.
que si bien es como muy sencilla, no es tan marcada como en otros ejemplos que ya estamos viendo, la línea recta pues realmente pues, hace una participación muy discreta en este diseño. Y otra cosa que resaltar es que el trabajo de este artista hacía también juegos en cuanto a los anchos de las cañuelas de plomo. Las cañuelas de plomo va a ser el sistema con la cual se van a unir las piezas de vidrio y se van a sostener. Aquí tenemos otro ejemplo y también quiero comentarles, en la época gótica, en la época de la Edad Media, los vitrales eran desarrollados principalmente para, para edificios religiosos, monasterios, iglesias. En la etapa del Renacimiento, ya más cercana hacia el Art Nouveau, comenzaron a aparecer vitrales civiles, cambiaba un poco la temática, pero aquí en el Art Nouveau, si podemos ver la ficha que tenemos a un lado, este vitral ya pertenece a un establecimiento comercial, a una pastelería. Esto es algo que tampoco se daba en otra época. Para esta fecha, pues ya existían, pues mucho el trabajo de publicidad y demás, y entonces, pues también los atractivos de los comercios eran diferentes. Este ejemplo, además de que, como les mencioné hace un rato, el Art Nouveau hacía representaciones de aves, aquí lo tenemos con este pavo real y combina nuevamente las técnicas del medievo, la grisalla y, y el esmalte. Y bueno, rompiendo totalmente, ¿no? Con la línea recta y con el formato cuadrangular que estamos acostumbrados a ver en las ventanas. Este otro ejemplo de un plafón que se encuentra en el banco de la calle Pushkin, en Georgia, hago una comparación con el vitral de la Catedral de Chartres del siglo XIV por dos cosas. Una, como ya les decía, los vitrales en siglos pasados eran solamente ventanas. En el caso de este ejemplo que tenemos al centro, ya es un plafón. Los sentidos cambian, mientras que la Catedral de Chartres tiene un rosetón que se hizo con piedra y argamasa como estructura. La estructura que tenemos del vitral del banco, pues ya es serrería, es hierro. Y también la diferencia de colores. Este es un ejemplo bastante importante, porque mientras en el siglo XIV los vitralistas solo podían trabajar con 6 posibilidades de colores, que era el blanco o transparente, el amarillo, el azul, el violáceo, el verde y el rojo, en la época del Art Nouveau esa apertura al color se dio de manera fascinante. Ya había degradados, había esfumados, había tonalidades y había un sinfín de colores que se podían lograr. Este otro ejemplo lo tenemos en la ciudad de Budapest. En 1903 fue construido y es un ejemplo magnífico del Art Nouveau. Este vitral se encuentra en un edificio de casas habitación. Es una ventana abatible que se abate, su bisagra está del lado derecho, de la parte más recta, pero bueno, la conformación de este claro o de la cubierta de este claro que es la ventana, sin una forma definida y el diseño que se tiene tan rico de las líneas curvas que son muy desenfadadas y de los elementos orgánicos. Este otro ejemplo se tiene en la mansión de Bergeret, en la ciudad de Nancy, en Francia. Esto ya es 1905. Y bueno, la representación de este espectacular vitral hace referencia a la naturaleza. Vuelven a aparecer las aves aquí, pero la gama de los amarillos que se tenía y el control que se tiene realmente en el manejo del vidrio pintado. Del lado derecho tenemos la fotografía de la parte exterior o reverso, y este vitral nos muestra la estructura de hierro que tiene este vitral.
Las estructuras son muy importantes en cuanto a los vitrales porque dan resistencia a las fuertes lluvias y a los vientos. Pero lo magnífico de esta estructura es que se adapta perfectamente al diseño, se integra totalmente al diseño del vitral. Y bueno, algo que quiero resaltar es que los vitrales están hechos para verse en su mayoría por verlos desde dentro de un edificio. Este otro ejemplo de Antoni Gaudí, un gran representante del modernismo y del Art Nouveau, él originario de España, trabajaba en la ciudad de Barcelona, 1906. Aquí, este arquitecto pues también era un gran artista, gran diseñador. Él también los trabajos los hacía integrales, hacía el edificio, las decoraciones internas, externas. Y este vitral se puede ver muy limpio en cuestión al trabajo del vitral de las ventanas. Las ventanas medias y bajas con vidrio transparente, pero la parte superior con mucho trabajo colorido, quizá monocromático o realmente lo que predomina es el color azul. Pero si se fijan bien, tiene unos discos o unos círculos, unos vidrios circulares con o sin textura de diferentes colores y tonalidades. A estos se les llaman fondos de botella o sivas. También más adelante les hablaré un poquito más de este tipo de vidrio. Bueno, llegamos a este trabajo que se encuentra en la Ciudad de México, que fue hecho para el Centro Mercantil de la Ciudad de México, un centro comercial de finales del 19, principios del 20. El vitral se tiene registrado en algunas bibliografías como 1906, en otras encuentro que lo tienen catalogado como 1908. En realidad no tengo la precisión, pero bueno, tenemos este vitral, que es un claro ejemplo del Art Nouveau y que les comentaba, si bien nació en Europa, pues se extendió por diferentes partes del mundo. Es un vitral el cual se conserva hoy día en el ahora Gran Hotel de Ciudad de México. Es el mismo vitral, pero si ven las estructuras de hierro que conforman este vitral, las formas cóncavas y al centro hay 3 cúpulas que adornan bellísimamente esta pieza. Como verán, no solamente son los tamaños que tiene el vitral, ¿no? Sino las formas que se consiguen, además de los diseños con los vidrios de colores. Este otro ejemplo de 1908 se encuentra también en Barcelona, en España, y también es muy rico este vitral porque hay una combinación de cóncavo y convexo. Es un domo, pero al mismo tiempo tiene una saliente con la representación del sol, y este sol se va formando con sivas también, con estas piezas circulares. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el Casal de Cataluña. Esto es en Buenos Aires, Argentina. Este diseño es de un arquitecto argentino formado en Barcelona y bueno, se ve la presencia totalmente del Art Nouveau. Tenemos este otro ejemplo que también lo quise comparar un poco con el arte japonés. Esta estampa de las 2 damas en el jardín de 1789. Si nos fijamos en los personajes, hay esta gran influencia del arte japonés. Si bien las vestimentas no son las mismas, sí hay influencia y se puede notar más en los peinados y en los tocados. Otra cosa que rescatar es la perspectiva. Si se fijan, se ocupa el mismo tipo de perspectiva para la representación de las 2 piezas artísticas. Y bueno, finalmente llegamos a las primeras décadas del siglo XX con estos 2 bellos ejemplos de Louis Comfort Tiffany, un revolucionario. Él pues desarrollaba sus propios vidrios, él pintaba sobre los vidrios para conseguir, con uno o varios colores, para conseguir diferentes gamas tonales, matices, colores impresionales, porque él buscaba copiar la naturaleza. Y en esta representación de la naturaleza en las piezas de vidrio, bueno, él
al ir seccionando y seleccionando sus vidrios para ir formando su vitral, pues bueno, los resultados se formaban de manera espectacular. El vidrio que desarrolló Louis Comfort Tiffany es un vidrio no tan translúcido como el que se conocía hasta esa época. Bueno, ahora les voy a aplicar en esta época de finales del 18, principios del 19, cómo es que se conformaba un vitral. Los materiales básicos, pues va a ser la placa de vidrio y la cañuela de plomo. En la actualidad ya se conocen o se utilizan otro tipo de cañuelas como el zinc, como el latón, pero bueno, en esta época de la historia, la cañuela que se ocupaba era la cañuela de plomo. El vidrio, en ese entonces ya se conocían 5 maneras de fabricar vidrio, que era el vidrio soplado, las sivas o arandelas, el vidrio estirado, el vidrio tipo Tiffany y el vidrio flotado. Les platicaré un poco cómo es que se fabrican cada uno de estos vidrios. A partir de la fundición de la masa vítrea dentro de un horno a más de 1100 grados centígrados, con un tubo que se le llama caña, que es de aproximadamente 1,5 metros, por uno de los extremos se toma una fracción de la masa vítrea, la cual se va a ir modelando con diferentes herramientas, con diferentes moldes, y se va a ir soplando del extremo contrario. Se sopla hasta obtener una especie de botellón. Este botellón se va a cortar por la parte inferior, después se va a cortar por la parte superior y ya que se tiene el cilindro, se va a cortar a lo largo de este. Y bueno, es un trabajo que si bien se va modelando, se tiene que ir conservando cierta temperatura, perdón, para poder manipular la pieza y para que el vidrio conserve sus características y no se rompa. El tubo, después de ser cortado, el cilindro después de ser cortado, se mete al horno y el mismo calor va a hacer que éste se extienda. Y con una herramienta muy parecida a un mazo, se van a quitar imperfecciones y se va a conseguir la placa. En cuanto a las sivas o arandelas, que también les comentaba que les llaman fondos de botella, que son pueden ser hexágonos, pero lo más común de las sivas es que sean circulares, muy parecidas a las bases de las copas. El principio era similar al del vidrio soplado. Se tomaba con la caña un fragmento de la masa vítrea, se formaba una especie de campana y con movimientos circulares de la caña se iba a conformar un círculo, el cual, como les decía anteriormente, el vidrio tiene que ir regresando al horno, ir bajando las temperaturas para que pueda conservar sus características. En esta época y anteriormente, el tamaño que llegaban a conseguir era de 1 metro y hasta 1,5 metros, ¿no? De diámetro de estos círculos. Aunque lo más común es que se consigan vidrios más pequeños, quizá de 15, de 20 centímetros, digo, de diferentes medidas. Y la textura, pues la daban al presionar un poquito o dejar descansando sobre molde. Bueno, el vidrio estirado, que básicamente tuvo 2 maneras de producción, el Furcal y el procedimiento Boudin. Los dos tienen el mismo principio, solamente que uno lo produce de manera vertical y el otro termina siendo horizontal. A partir de la masa vítrea que se tiene en el horno fundiéndose, la mezcla sale por un par de dados, pasa por los enfriadores y con ayuda de los cilindros es que se va consiguiendo el grosor de la placa de vidrio. Bueno, el vidrio Tiffany, del cual ya les mencionaba hace un momento, les decía que este vidrio no está transparente, es opalescente, y también Tiffany desarrolló el vidrio con iridiscencia, que hasta el momento no se conocía. Y bueno, la búsqueda de este trabajo hacía que
pues realmente fueran pinturas en el mismo vidrio que después se iban a transformar en pequeños fragmentos que iban a ser utilizados para los diseños, ¿no? Muy ricos. La diferencia que había ya en esta época en relación a siglos pasados es que, bueno, aquí parecía que estaba pintando, pero sin el uso de los esmaltes o de las grisallas. Simplemente eran las piezas de vidrio que él generaba. Actualmente, el vidrio Tiffany no, ya no se produce. Se produce uno que se llama comercialmente uroboros, que lo podemos conseguir en las tiendas de materiales para vitrales. Y bueno, me acerqué de un vistazo al catálogo de vidrios que se tiene en esta tienda de vidrios y cuentan en el catálogo digital con 289 variedades. Así que imagínense las posibilidades que se tienen. Y claro, yo estoy seguro de que lo que tienen en este catálogo en línea, pues no es todo el vidrio, porque sí me ha tocado ver y comprar vidrios que no están en el catálogo. Bueno, y regresando a la producción de vidrio de la época, tenemos el vidrio flotado. Este vidrio flotado se desarrollaba de la siguiente manera. A partir de la masa vítrea que se ponía en el horno de fusión entre 1500 y 1100 grados centígrados, bueno, al tenerlo calentando la masa vítrea ahí, se pasaba a un segundo horno flotado donde se hacía una combinación de estaño y la masa vítrea. La masa vítrea tiene un peso molecular más ligero, por eso es que el estaño queda abajo, la masa vítrea queda por encima y se va reduciendo la temperatura de la masa vítrea. Sigue su recorrido, pasa a un horno donde se va enfriando entre 550 y 200 grados centígrados, después ya el corte es automático y es el almacenamiento. Quiero mencionarles que esta técnica de vidrio flotado, los resultados todo el mundo lo conocemos. Es el vidrio el vidrio transparente que normalmente se ocupa para las ventanas de nuestras casas. Bueno, les decía, la materia prima es el vidrio, las cañuelas de plomo. La cañuela de plomo tiene una denominación dependiendo de la forma que tiene. Tenemos la cañuela de plomo en forma de H, en forma de U y en forma de Y. La forma de H se ocupa regularmente para la parte interior del vitral. La forma de U se ocupa para la periferia del vitral y la forma Y cuando se hacen algunas construcciones con algunos volúmenes. Y bueno, esta cañuela se ve así si le hiciéramos una forma transversal y entonces vemos que sus caras pueden ser redondas o pueden ser planas. Y en la sección del centro es donde se van a sostener los vidrios. Estas son las cañuelas que hoy día se consiguen, pero bueno, en la época del Art Nouveau normalmente sacaban tiras de 50 centímetros de largo. Aquí vemos un ejemplo gráfico de cómo es que se ocupa la tira de cañuela de plomo y cómo es que se insertan los plomos dentro de las alas de las cañuelas. Las técnicas decorativas. En la Edad Media, alrededor del siglo XII, siglo XIII, se trabajaba con la técnica de grisalla, que era muy común en el Art Nouveau trabajar con el color marrón, con el color negro, y los esmaltes, que son los dos, es combinación de fundente con óxidos, se aplican con pincel y se tienen que hornear. Después, en el siglo XIV, se descubre el amarillo de plata, que es un trabajo con nitrato de plata, que al aplicarlo sobre el vidrio transparente y meterlo dentro del horno, la reacción química que se va a desarrollar dentro del horno va a hacer que se manche el vidrio y se va a manchar de amarillo. Pueden ser tonos muy, muy suaves o tonos muy intensos. Esta representación se buscaba o se utilizaba
para imitar los dorados, los colores dorados. Y bueno, el grabado, que son incisiones sobre las placas de vidrio. Voy a hacer un ejemplo de estas técnicas decorativas a partir de un vitral que tenemos, bueno, en realidad son 5 vitrales, es un conjunto de 5 vitrales que tenemos en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Es un vitral que se hizo en 1900, o sea, corresponde con la época del Art Nouveau, aunque pues artísticamente no tiene tantos elementos que nos describa que es un Art Nouveau puro. Pero bueno, este vitral lo manda a hacer Porfirio Díaz en 1900 a la casa Charles Champigny en Francia. Y bueno, de aquí retomo el trabajo del jarrón, el jarrón azul, que si vemos el gráfico del lado izquierdo, que está en el círculo, se puede ver la incisión, la incisión sobre el vidrio, y este es el grabado que se hacía sobre vidrio. Si ustedes ven la pieza del centro, se puede ver una tonalidad muy distinta al color de la placa del vidrio, que es este azul intenso, pero con las incisiones, la luz pasa de diferente manera y bueno, y el azul se vuelve un poco más claro porque está más iluminado. El tema de la grisalla, como les decía, se utiliza para hacer contornos, para hacer claroscuros, para difuminar, y normalmente se hace con un tono, aunque se pueden utilizar más. Cuando se hace un trabajo de grisalla, cada que se aplica la grisalla, se tiene que ir metiendo la pieza al horno, se deja enfriar y se pone una segunda capa de grisalla, y así subsecuente hasta completar las capas de grisalla que uno requiera o desee. Los esmaltes, que también hay infinidad de colores y se aplican principalmente sobre los vidrios de colores. Es pintar sobre el vidrio y la pieza se hornea. El amarillo de plata, como les explicaba hace un rato, nitrato de plata que se coloca sobre vidrio transparente, se hornea y quedan estos resultados. Aquí hay una combinación de amarillo y plata con grisalla y bueno, y se llegan a obtener estas formas y volúmenes bastante claros. Pasemos a la técnica. Pensemos en el vitral como un rompecabezas. Cada una de las piezas de vidrio va a corresponder a un lugar específico en el espacio y va a poder conformar un diseño como lo vemos del lado derecho. Si hiciéramos una radiografía de este segmento del vitral, encontraríamos lo que tenemos del lado izquierdo, tendríamos la referencia de la cañuela, y la cañuela de plomo, al ser un material blando, pues permite estas curvas y estos movimientos que se requieren por el tipo de diseño de las piezas de vidrio, y lo cubren a la perfección. Bueno, para comenzar, o cómo hicieron este vitral, lo voy a ejemplificar con una pieza. A partir de esto se van a dar cuenta de cómo es que se fue conformando el vitral. Se trabajaba en mesa de luz a partir de un diseño, dibujo y una placa de vidrio transparente. En el diseño también se tenía que definir por dónde es que iban a pasar las cañuelas de plomo. En este caso, la cañuela va a pasar en el contorno de la pieza y las líneas que corren de arriba hacia abajo. Aquí la línea segmentada negra nos informa cuál va a ser la forma de la pieza. Se coloca la placa de vidrio, se recortaba y se obtenía, ¿no? Se obtenía esta forma caprichosa. Y bueno, con la técnica de la grisalla se hacía el delineado. Como les decía, la grisalla se conforma de fundente y óxido, y se iba haciendo el delineado. eh, eh, Estaba la mesa de luz, el diseño, la pieza de vidrio, y entonces se colocaba la grisalla. La grisalla, por lo regular, se pinta por la cara interior del vitral. En una segunda capa se coloca
la grisalla o colocaron la grisalla, pero diluida con un pincel, y para quitar las direcciones del pincel, lo que ocupaban era una brocha de pelo de tejón, y entonces desaparecían las marcas que había dejado el pincel. Con un pincel iban retirando este producto, la grisalla, cuando aún se encontraba fresco, y esto, les vuelvo a repetir, era para el trabajo de claroscuros, generar los volúmenes y el diseño deseado. Si querían eliminar por completo la grisalla, ocupaban puntas de metal, puntas de madera o incluso plumas de aves. Este es el resultado de la pieza, ya con el trabajo de grisalla y con el trabajo de esmalte. Esta es una visión de cómo conforma un conjunto, pero a la vez es un acercamiento, y se los quise presentar porque aquí ya hay una mezcla y pueden ir reconociendo los trabajos. Al centro tenemos la pieza de vidrio con esmalte y grisalla, en la parte superior tenemos trabajo de grisalla, y las líneas amarillas que aparecen ahí es el amarillo de plata, que también se combinan con un poco de grisalla. Este es el panel, ya un poco más alejado, pero bueno, se van dando cuenta que cada una de las piezas se tiene que trabajar por separado, pero con estas técnicas. Para armar el vitral, en este caso, el panel es de un formato cuadrangular. Se comienza siguiendo unas guías que van a dar el ángulo recto de este rectángulo, y entonces se comienza a colocar la primera pieza y la cañuela. Cabe resaltar que cada una de las piezas de vidrio en este proceso ya deben de tener toda la técnica decorativa del vitral. Se va avanzando, se van colocando las piezas de vidrio decoradas, la cañuela, así se va avanzando hasta completar el primer panel, ¿no? Así subsecuentemente con los demás paneles. Ya que se tiene colocados los vidrios y la cañuela, se pone la cañuela en la periferia, y lo que sigue es soldar todas las intersecciones de las cañuelas de plomo. En este ejemplo, los puntos amarillos son los que refieren a la soldadura. Es una soldadura de plomo y estaño. Se hace por el anverso, se hace por el reverso, y lo que sigue, pues, es colocar una masilla, un sellador, que va a colocarse entre la cañuela y los vidrios. Esto va a funcionar para que sea un sellado, para que sea permeable y para evitar las vibraciones de los vidrios. Ya que se puso la masilla y se dejó secar por al menos un par de días, o bueno, eso es en teoría lo que se tiene que hacer, o se hacía, ya lo colocaron sobre la estructura. En el caso de este vitral, no se tienen todas las referencias, pero pues por lo que conocemos, los vitrales vienen de Francia, y nada más pues fueron instalados en el castillo de Chapultepec. Ya que fueron instalados, se puso un refuerzo de le llaman un redondo, y bueno, se hace la colocación de los más paneles de vidrio. Ahora les quiero hablar de las patologías, de diversas patologías que se encuentran en los vitrales. Suciedad que hay de muchos tipos, principalmente por la polución, por algunos descuidos, infinidad de cosas, ¿no? Restos de masilla, que esto sucede cuando se elaboró el vitral y no se tuvo el cuidado preciso de eliminar todos estos restos de masillas, o cuando se hacen intervenciones o restauraciones, dejan lugares sucios, que lo que generan es que se pierda la translucidad y se ensucia el diseño del vitral. La acumulación de polvo, aunque no lo crean, en ocasiones no se le da mantenimiento a los vitrales, y pues puede haber casos como el que se presenta aquí. Las manchas de pintura, muchas veces cuando se hacen
mantenimiento arquitectónico, no se tiene el debido cuidado y pues se salpican de pintura. Materiales ajenos. Aquí presento el caso de un vitral donde colocaron silicón. El silicón es un material que si se tiene a la intemperie, pues su tiempo funcional pues realmente va a ser muy corto, quizá un año, si bien nos va un par de años, y se va a tener que retirar y volver a colocar. No debería de ser así. Hay que retirarlo y hay que volver a los orígenes de la técnica, ¿no? Hay que poner un sellador que se prepare. La deformación de plano, esto se da mucho cuando hay recargones, cuando hay golpes. Y bueno, lo vemos en la parte baja de esta imagen. Y puse unas líneas continuas, rectas, segmentadas, para que vean pues la deformación que hay en este panel. Y bueno, en la parte baja, en el vidrio rojo del lado izquierdo, podemos ver que ahí la cañuela ya se rompió. Lo que sigue con este vitral, si no se atiende, es que caigan las piezas y perdamos las piezas originales. La fractura de cañuelas, que esto también es algo que se da de muchas maneras. Bueno, perdón, se da constantemente y se da por los movimientos o vibraciones que se tienen del vitral. Por eso vuelvo a lo mismo, es importante la estructura que tenga el. Las fracturas de vidrio, que bueno, pueden ser por movimientos, por golpes, por diferentes causas. Algunas veces las fracturas de vidrio parten de las microfisuras. Cuando nosotros tenemos una placa de vidrio, que lo ilustro aquí con el rectángulo que dice corte, marqué con una línea segmentada dónde es que se marca el corte. Después se hace separación del vidrio y ya si hiciéramos un estudio con un microscopio, en la óptica veríamos estas microfisuras, estas grietas, que lo único que van a causar con el tiempo y con varios factores es que se termine rompiendo el vidrio. Un ejemplo de ello es este vidrio, que se ve perfectamente que del lado derecho la pieza de vidrio cuando fue colocada estaba ligeramente más grande, y entonces lo que hicieron fue con unas pinzas irlo rebajando, pero generaron unas conchas que son estas formas curvas que se ven ahí como montañitas. Se generaron esas conchas y bueno, se crearon las microfisuras y quedó muy sensible, y ya con las vibraciones que sufrió este vitral, pues fácilmente se hizo la ruptura de esta pieza. Otra causa pueden ser las puertas abatibles. Si no se tiene vuelvo a lo mismo, si no se tiene una buena estructura, si no se tiene fijo el vitral y no se manipula correctamente, pues va a terminar en una desgracia. El agua, los efectos del agua sobre el vidrio, bueno, pueden causar el deterioro de la masilla con la cual se sella el vitral, la puede ir desgastando o también puede manchar el vidrio y generar hasta hongos. La pérdida de grisalla, que esta se da en ocasiones cuando la técnica no fue bien lograda o no se dio el suficiente cocido en el horno. Y bueno, y algunas veces eso, más aunado las limpiezas que algunas veces son muy agresivas, pues pueden abrasionar la grisalla. El mantenimiento de edificios, vuelvo a ese punto, en ocasiones pues no se tiene el debido cuidado. Aquí se cayó un martillo, perforó el vitral, aun cuando tenía una malla de protección que principalmente era para evitar las palomas, pues aquí terminó rompiendo el vitral. Los sismos, que son pan de cada día en el centro y sur de la República Mexicana, también en ocasiones son devastadores y pues las vibraciones, más bien los vitrales no soportan estas vibraciones y terminan rompiéndose. El vandalismo, los golpes, ¿no? También en ocasiones, pues las personas no tienen el respeto por estos bienes culturales, por estos bienes históricos, y pues se termina con pérdidas muy lamentables. El fuego, si bien
el vidrio resiste cierta temperatura, bueno, pues al generarse un fuego de gran intensidad, pues se genera un choque térmico que va a destrozar los vidrios. Rápidamente les voy a hablar de un ejemplo de este vitral que estábamos hablando hace un momento, que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Se encuentra colocado, es una serie de 5 vitrales que se encuentran en la parte alta, en la planta alta del ala oriente del castillo de Chapultepec, en lo que hoy día conocemos como pasillo de emplomados. Este pasillo debe su nombre a la técnica de este vitral, de estos vitrales, y bueno, se tienen colocados ahí. Los vitrales refieren a 5 diosas grecorromanas, pero nos vamos a centrar nada más en Flore, que es la diosa de la vegetación y de la primavera. Este vitral, hace algunos años, señalo este panel porque hubo un accidente en el museo. Tuvimos un visitante que tuvo un ataque de epilepsia. El visitante se fue de espaldas, eh, cayó sobre el panel de vidrio, lo fracturó y lo deformó. El accidente bastante aparatoso. Afortunadamente hay protocolos de actuación en el museo. Había un policía en esa sala, el cual acudió a sus superiores y al paramédico se le dio atención a la persona. Al parecer no hubo nada que lamentar en cuanto a su salud de esta persona. Ya se conocía que sufría de epilepsia, pero bueno, aquí el daño sufrido pues fue sobre el vitral. Como podemos ver, pues se rompieron varias piezas. Esta es una imagen por la parte trasera. Por la parte trasera, desde antes de la llegada de estos vitrales, ya existía un barandal de hierro forjado con madera. Aquí se ve partido, pero es porque son 2 imágenes que pegué. Eh, Más adelante van a ver la herrería de este barandal. Y bueno, estas fueron todas las fracciones de vidrio que pudimos rescatar. Las piezas más grandes yo las retiré porque, bueno, sucede el accidente, llega el jefe de seguridad, llega el administrador, llaman al área de restauración, acudo yo, vi que estas 3 piezas eran las más factibles para caer, entonces las retiro, hablo con el administrador en turno, hablo con el director y se decide retirar en ese momento, ya que como les decía, fue un día viernes a las 2:30 de la tarde y el siguiente lunes a las 9 de la mañana teníamos un evento de Presidencia de la República, en la cual estaba agendado el evento solamente en esa sala del museo y bueno, se decidió no recibir el evento sin tener alguna, alguna falta o algún daño al vitral. Yo me ofrecí a hacer los trabajos que se harían en ese vitral y bueno, se trabajó el fin de semana para tenerlo presentable. Ahorita lo van a ver. Se desmontó, se trasladó en una placa de AAA de 12 milímetros al taller de restauración. Esta es la cara del reverso. Y aquí se ve el anverso ya terminado y resaltan las partes de refuerzo provisional que se pusieron para que se pudiese colocar a los 2 días siguientes, ¿no? A la par, el equipo de mantenimiento arquitectónico limpió el marco de la herrería y ahí pueden ver el barandal, que el barandal pues no está fracturado. Ese es el diseño que se tenía y que se tiene. Se colocó el vitral y bueno, tiempo después, ya con más calma, quiero comentarles que los objetos que resguarda el Museo Nacional de Historia están asegurados y entonces por este incidente se hizo el cobro de un seguro. Ya se hizo con calma, se retiró el panel de vidrio, se colocó una placa de acrílico, se mandó a hacer una impresión a color que se colocó sobre la placa de acrílico y entonces ya después de restaurado se colocó en el sitio original.
Este es el vitral, el vano con el que cuenta este vitral y es como actualmente lo conservamos. Bueno, ya para concluir, les quiero hablar de algunas sugerencias en cuanto a documentar la vida de un vitral. Si bien los vitrales con los que convivimos, sean públicos, sean privados, son muy familiares para nosotros, pues lo son en este momento, pero en un futuro, quizá para las generaciones venideras, pues no lo serán tanto. Eh, por eso, pues yo les sugiero que con estos vitrales que ustedes convivan, que conozcan o que tengan, sean públicos o privados, los documenten, tomen fotografías de ellos en diferentes momentos de la vida, puede ser con una cámara sencilla o profesional o hasta con el celular. Lo importante es tener un registro gráfico. Y a la par de tener este registro gráfico, hay que hacer, hay que escribir, ya sea que dejemos un archivo en la computadora o trabajarlo con lápiz y papel, pero sí poner algunos datos que sean, pues, básicos, ¿no? Como el nombre con el que se le conoce al vitral, o el título del vitral, si saben el nombre de quién diseñó la pieza, porque muchas veces difiere el nombre de quién diseñó a quién lo elaboró, ¿no? Al taller o vitralista. La técnica con la cual fue concebido, el lugar en el cual se originó, las medidas del vitral, el año en que se hizo, las técnicas decorativas, que como ya vieron, pues hay posibilidades, el tamaño de cañuela, el tipo de cañuela, los colores de vidrio, digo, si se rompió por ahí, pues quizá puedan obtener hasta el grosor del vidrio y registrar cualquier cambio, ¿no? Muchas veces, pues los trabajos no se hacen por especialistas y es importante, el registro de qué se hace y de cómo se hace. Eh, y digo, y cualquier otro dato con el que cuenten, como el costo del vitral o quién pagó el vitral, va a ir formando una ficha y un expediente que no solo puede ser para los vitrales, puede ser para cualquier objeto artístico, ¿no? Pero bueno, el día de hoy nos enfocamos en los vitrales y pues es la recomendación que les quiero sugerir. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en esta presentación. Alejandro, sin duda un trabajo para muchos en lo personal es muy interesante, eh, toda esta cuestión de la conservación de los vitales, de la historia, de la importancia, como tú lo dices, son aportaciones a la humanidad que deben de ser conservadas, se les debe de invertir. Entonces, felicidades por tu trabajo, muy Muchas agradecido gracias. por la explicación, porque para muchas personas esto es desconocido, no vemos los vitrales y no sabemos todo el trabajo que hay en cada pieza, todo el tiempo dedicado, todo lo que conlleva hacer una pieza de unos centímetros, que al final termina siendo de metros ya cuando ya está todo estructurado. Es un arduo trabajo que la verdad, el reconocimiento y gratitud para los maestros, que son realmente maestros los que hacen este tipo de trabajo, y sobre todo los maestros que son, yo le comento aquí a nuestro maestro ebanista, especialista en conservación y restauración, que es un maestro en toda la extensión de la palabra, porque no cualquiera se avienta o realiza estos trabajos, sobre todo ese ánimo que tiene él de transmitir este conocimiento, de dejarlo, ese legado, pues que para que perdure. Porque nosotros nos vamos, pero los vitrales muchas veces aquí van a seguir y por esperemos que por mucho tiempo. Bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, que tiene la doble joya, les agradecemos acompañarnos a esta transmisión. No sin antes recordarles que pueden disfrutar de nuestros eventos de este primer Congreso de Art Nouveau a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @quintagameros y @dxwatch. En Facebook como Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y dxwatch. Para la comunidad universitaria de aquí de la UACH, les recordamos que estos eventos todos tienen validez para el canal cultural universitario. Y Alejandro, pues de nuevo reiterarte nuestro agradecimiento, nuestra disposición. Esperemos recibirte aquí de forma presencial para que vean nuestros vitrales
los conozcas y nos des unos datos ahí de lo que tenemos. Te reitero el agradecimiento por parte de nuestro rector y nuestro director, y sobre todo pues, de toda la comunidad universitaria. Claro que sí, acepto la invitación y en cualquier momento que haya oportunidad nos saludamos por allá. Me va a dar, no conozco la Quinta Gameros, el Centro Cultural Quinta Gameros, me va a dar mucho gusto poderlo conocer. Ya lo conocí a través de internet, a través de la visita virtual, pero deseo conocerlo en vivo. Ojalá que sí te vamos a tener aquí dentro de la Torrecito pronto. Pues hacerte el comentario, precisamente tenemos ya implementados el año pasado este recorrido virtual. Somos el primer museo, creo, en el estado de Chihuahua que tenemos un recorrido virtual de esta magnitud, de esta calidad, que es compatible con la tecnología 3D, con lentes de realidad virtual. Entonces, es algo que vale la pena disfrutar, es algo que vale la pena mencionar que es totalmente gratuito. La universidad, consciente de la situación, presentó esta plataforma precisamente para personas que día a día se toman fotos aquí afuera, que todavía no les permitimos el acceso a todo presencial. Entonces, sí, esperamos gente pronto para acá, por nuestro estado. Perfecto, pues agradezco mucho. Que tengan buena tarde. Gracias. Bueno, queremos darle también un reconocimiento de forma virtual, que se lo haremos llegar en forma presencial, que dice así: la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y el Departamento de Difusión Cultural, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Francisco Ramírez Ábalos por impartir la conferencia Luz y Color, Atmósfera con Esencia de Art Nouveau, dentro de nuestro primer Congreso de Art Nouveau. Luchar para lograr, lograr para dar. Muchas gracias.